Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tutoriales.net. En esta ocasión vamos a continuar con la serie de vídeos de programación en Free Pascal y vamos a ver en esta ocasión un vídeo de los que estamos viendo sobre conversión de números entre distintas bases. Os voy a enlazar a este vídeo un vídeo donde expliqué cómo convertir un número en base decimal a cualquier otra base, donde propuse un ejemplo de conversión de base 10 a base 2 y puse una plantilla donde se veía el proceso a seguir para realizar ese proceso y también el genérico y qué datos pues podíamos sacar en claro de ese proceso. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es implementar en código en Free Pascal en este caso una función que nos permita convertir un número en base decimal a base binaria. A esta función le voy a dar el nombre de dec2bin, que va a recibir por ejemplo un decimal de tipo string para guardar similitud con la función de bin2dec y nos va a devolver esta función un string que va a ser el número en base binaria a partir del número decimal que entra a esta función. Bien, entonces antes de declarar ninguna variable ni declarar ninguna variable, vamos a pensar qué podemos realizar para llevar a cabo este proceso. En el propio vídeo que os dije al comenzar este vídeo, lo que propuse era simplemente un boceto, unas líneas de cómo se podría realizar este proceso. Y es muy sencillo, simplemente lo que hay que hacer es realizar una misma operación, un número indeterminado a priori de veces. Sí que puede ser determinado y eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo cuando generalicemos el proceso. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si recordáis, el número de entrada era un decimal, el ejemplo que pusimos era 67 y era un número que dividíamos entre la base que era 2. Entonces, como era un número y aquí la entrada es un string, pues vamos a realizar esa conversión. Entonces, para realizar esa conversión necesitamos una zona de memoria que guarde un número, por lo tanto una variable auxiliar, por ejemplo, dividendo, porque vamos a usar este elemento como dividendo que se va a ir retroalimentando en los ciclos del bucle. Entonces dividendo de tipo long int, y lo que vamos a hacer inicialmente es transformar ese decimal string a dividendo long int. Entonces val decimal lo vamos a meter en dividendo en formato numérico de tipo long int. Bien, si recordáis, lo que hacíamos para dar el resultado era coger el último cociente y además todos los restos de las sucesivas divisiones que fuimos haciendo, y todo ello concatenado o generado de manera inversa. Lo leíamos al revés, de final a principio. Entonces nosotros, para realizar ese proceso, lo que vamos a hacer es concatenar strings de manera inversa. Esa concatenación de strings va a operar únicamente sobre todos los restos que generemos. Finalmente, cuando termine el ciclo, pues también vamos a concatenar el cociente final que debemos concatenar para obtener el resultado. Porque únicamente vamos a primero concatenar todos los módulos, todos los restos y luego el cociente final, porque en el ciclo se va a realizar siempre la misma operación y como el último cociente solo lo vamos a coger una vez, pues lo haremos por separado. Entonces, la generación de esos restos de manera inversa la vamos a hacer por ejemplo, en una variable de tipo resto, o sea, de tipo string denominada resto, y también resultar que esa concatenación la hay que hacer en una variable. Entonces, por ejemplo, la podemos hacer en dec2bin y vamos a inicializarla a vacío. Entonces, ahora haremos el ciclo de que mientras que el dividendo sea mayor o igual que la base, o sea 2, hacemos lo siguiente. Lo primero es ir extrayendo el resto del dividendo que se va generando en cada iteración entre 2. Entonces, str de a string dividendo mod2 y lo metemos en resto. Bien, ahora tenemos el resto de la división que vamos a ir generando en cada ciclo en resto y de tipo string. Entonces ahora concatenación inversa, o sea dec2bin es igual a resto más dec2bin. Si lo pensáis un poco, pues lo que estamos haciendo aquí es concatenar los elementos nuevos de resto en la cabeza, por así llamarlo, del string. Es decir, si por ejemplo tuviéramos
en un momento dado que dectobin es 1, 0, 1, 1, por ejemplo, pues el siguiente elemento se concatenaría aquí y, por ejemplo, si es 0, pues lo pondríamos aquí. Es decir, eso que está haciendo esta concatenación siempre los va metiendo por la cabeza, los va metiendo por aquí y así se genera el string. Y claro, el último que llegue pues va a estar aquí, o sea, vamos a irlos generando y se van a ir yendo para atrás los primeros, o sea que lo estamos generando de manera inversa. Bien, entonces lo último que nos resta es actualizar el dividendo para que podamos seguir cogiendo restos, porque los cocientes no nos interesan, pero sí que nos interesan los restos. Pero bueno, claro, los cocientes ahora los vamos a generar a través del dividendo. Dividendo es igual a dividendo div2, que ese va a ser el próximo dividendo que utilicemos para hallar el resto con la base 2. Bien, entonces, claro, aquí si fuese como en el ejemplo 67, pues dividiendo div2, que sería 67 entre 2 y truncado, o sea, división entera, pues sería 33 por 2, 66, más 1, 67, o sea que nos daría 33. Entonces, dividiendo, pues valdría 33 en ese momento. Bien, entonces se va a realizar este ciclo y cuando termine, pues tendremos todos los módulos concatenados en dectobin y de manera inversa. Pero claro, nos falta el cociente final. ¿Y ese cociente final qué es? Pues si lo pensáis un poquito, el dividendo aquí ha parado porque era estrictamente menor que 2. Entonces, si era menor que 2 y queremos hallar ese cociente, bueno, es que realmente ya se está realizando aquí, porque cuando hallamos el último resto que tenemos aquí, lo concatenamos de manera inversa al resto, aquí estamos haciendo la división de dividendo div2. Entonces, en ese momento, automáticamente dividendo ya es el cociente que deseamos. Entonces, únicamente lo que deberíamos hacer es concatenar ese dividendo de manera inversa con dectobin. Pero claro, ese dividendo es un long int, entonces vamos a convertirlo a string, str dividendo, y lo metemos, por ejemplo, pues en la variable resto, aunque no es el resto, pero utilizamos esa variable que ya hemos declarado anteriormente. Y ahora lo que hacemos es dectobin es igual a resto más dectobin. Bien, otra cuestión a resaltar es que qué ocurriría si nos pasan un 0 o un 1 a este dectobin. Bueno, no lo he resaltado en ningún momento, creo, pero siempre estamos trabajando con enteros. También se podrían realizar conversaciones con números en punto flotante, pero en estos vídeos únicamente nos ceñimos a conversiones entre números enteros y positivos. Bien, entonces si nos pasa un 0 o un 1, en este ciclo naturalmente no va a entrar. Entonces, dectobin es vacío. Bueno, en dividendo, ¿qué se almacenaría en dividendo? Pues o bien un 0 o bien un 1, dependiendo de esas dos entradas. Entonces, dividendo sería 0, 1, dectobin sería una cadena vacía, dividendo 0, 1 no entra en este ciclo, dividendo lo guardamos en resto, que bien es o bien 0 o bien 1, y luego dectobin es igual a resto más dectobin, o sea, dectobin en definitiva es resto más la cadena vacía, que en definitiva es eso, 1 o 0, y por lo tanto el resultado también es correcto. Entonces, si hacemos una prueba, por ejemplo, writeLine, y llamamos a la función dectobin, bueno, si lo metemos dentro casi que mejor, dectobin, y claro, recibe un número decimal, pues por ejemplo el 67, para ver que obtenemos el resultado que vimos anteriormente. Entonces voy a compilar F8 y vamos a ver qué nos dice. Una vez compile, ahí lo tenemos, F5, y nos da este resultado. Entonces yo voy a marcar esto, lo voy a copiar, vamos a pegarlo ahí, vamos a seleccionarlo, y nos dice que son 7 elementos, por tanto es correcto, porque si son 7 elementos quiere decir que la última posición es 6, y 2 elevado a 6 es 64, más 2 elevado a 1 que es 2 sería 64 más 2 66, más 2 elevado a 0 que es 1, 66 más 1, 67, que es el resultado que tenemos aquí. Entonces parece que eso funciona correctamente, este valor lo devuelve correctamente. Vamos a probar con 0, vamos a cerrar esta ventana de antes, F5, 0, pues devuelve 0 correctamente, ese decimal a binario correcto. Vamos a probar con el 1, como veis también lo devuelve correctamente. Vamos a probar por ejemplo con el 7, que son 3 unos, perfecto. Vamos a probar con el 15, que son 4 unos,
Bueno, parece que funciona. Vamos a probar, por ejemplo, con 35. Sí, 35. Y serían, claro, ahí lo tenemos. 32 más 3. ¿Y qué pasa si pongo 32 más 5? O sea, 32 más 5, 37. Que serían estos elementos. Serían, vamos a copiarlo, bueno, 3 y 3, 6. 2 elevado a 5, 32. Más fin más 2 elevado a 0, 1, 2 más 4, o sea, 32 más 4, 36 más 1, 37. Correcto, parece que funciona este código. Entonces, ya hemos implementado la operación para convertir un número de decimal a binario. Ahora lo que haremos en el siguiente vídeo es generalizar este proceso para cualquier base y además realizaremos una implementación con for. Bien, eso es todo por este video tutorial. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis darle a like, agregar a favoritos y también continuar viendo vídeos de informática en nuestro canal gracias a poder suscribiros. Eso es todo y hasta la próxima.